A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo nuestro cuerpo es capaz de pasar de 0 a 100 en un segundo ante una emergencia? Bueno, pues ese es el sistema adrenérgico en acción. Es como el panel de control de la respuesta de lucha o huida. Hoy vamos a ver cómo ciertos fármacos pueden literalmente hackear este panel, actuando como aceleradores o como frenos para nuestro organismo. Este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero vamos a entender bien el sistema que queremos controlar. Después veremos cómo unos fármacos lo imitan para acelerar, cómo otros lo bloquean para frenar y por último la parte más sutil, cómo se puede afinar todo el mecanismo. Venga, empecemos por los cimientos. Antes de poder manipular nada, tenemos que conocer a los jugadores clave de este sistema. ¿Quiénes son los mensajeros químicos que dan las órdenes? Y, sobre todo, ¿quiénes son los receptores que las reciben? Nuestro sistema nervioso autónomo es un juego de equilibrios constante, una especie de tira y afloja entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, tenemos el parasimpático, que sería el freno, el que nos pone en modo descanso. Y por otro, el que nos interesa hoy, el sistema simpático o adrenérgico, nuestro acelerador particular que nos prepara para la acción. ¿Y cómo se dan las órdenes en este sistema? Pues a través de unos mensajeros químicos que llamamos catecolaminas. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Todas ellas, desde la dopamina hasta la adrenalina, se fabrican a partir de una única materia prima, un aminoácido llamado L-tirosina. Y esto es clave, porque como veremos, si controlas la materia prima o la línea de producción, controlas el resultado final. Muy bien, tenemos los mensajeros, que son las catecolaminas. Pero, ¿a dónde va exactamente el mensaje? ¿Cómo sabe el cuerpo lo que tiene que hacer cuando llega esa señal? Pues aquí es donde ocurre la verdadera magia. Los receptores son como muelles de carga súper especializados. Un mismo mensajero, como puede ser la adrenalina, actúa como una llave maestra. Pero, dependiendo de la cerradura o receptor en el que encaje, el resultado es totalmente distinto. Si se une a un receptor alfa-1 en un vaso sanguíneo, lo contrae. Si se une a un beta-1 en el corazón, acelera el pulso. Esto es lo que permite una respuesta tan increíblemente específica y coordinada por todo el cuerpo. Vale, ya conocemos el tablero de juego, ahora vamos a ver la primera jugada. Los simpaticomiméticos. Estos fármacos no solo pisan el acelerador, sino que lo hacen de una forma muy inteligente, imitando a los propios mensajeros del cuerpo. Los agonistas directos son, digamos, los más fáciles de entender. Fármacos como la adrenalina, que se usa en reacciones alérgicas graves, o el salbutamol de los inhaladores para el asma. Funcionan porque su estructura molecular es tan parecida a la del mensajero natural que encajan perfectamente en el receptor y lo activan, como una copia de la llave. Pero ahora la cosa se complica un poco. Los fármacos de acción indirecta no son llaves, no. En lugar de abrir ellos la cerradura, lo que hacen es algo mucho más drástico. Fuerzan la liberación masiva de todas las llaves que el cuerpo ya tiene guardadas. Pensemos en ellos como alguien que revienta la puerta del almacén de neurotransmisores. Por eso sus efectos son tan potentes, y por eso aquí encontramos desde fármacos para el TDAH hasta drogas como la cocaína y la anfetamina. Y fijaos aquí porque esta es la clave de por qué su efecto es tan brutal. No es una sola acción, es un asalto en toda regla. Por un lado, bloquean los frenos de seguridad del sistema. Por otro, fuerzan la liberación de todo lo almacenado. Además, impiden que se limpie y se recoja el exceso de mensajeros. Y por si fuera poco, también inhiben a las enzimas que se encargan de destruirlos. Es literalmente un efecto en cascada que inunda el sistema. Claro, esta estimulación tan bestia tiene una consecuencia inevitable, la taquifilaxia. Al forzar la liberación de todos los neurotransmisores que hay, las reservas se agotan rapidísimo. ¿Qué pasa entonces? Que con dosis repetidas el efecto cada vez es menor. El sistema sencillamente se queda sin munición. Bueno, ya hemos visto cómo poner el sistema a tope, pero ¿y si lo que queremos es justo lo contrario? Echar el freno. Pues para eso tenemos a los simpaticolíticos, los fármacos que bloquean o antagonizan el sistema adrenérgico. Aquí la cosa tiene su miga. Si bloqueamos los receptores alfa-1 con un fármaco como la prazosina, conseguimos relajar los vasos sanguíneos, lo que es genial para la hipertensión. Pero ojo, si bloqueamos los alfa-2, pasa algo súper curioso. Estos receptores actúan como un sensor que le dice al sistema, vale, ya es suficiente. Si bloqueamos ese sensor de freno, el efecto paradójico es que el sistema nunca recibe la señal de parar y sigue liberando neurotransmisores. Aumenta su actividad. Pero si hay una familia de frenos farmacológicos que son auténticas estrellas, esos son los beta-bloqueantes, y su objetivo principal es uno de nuestros órganos más importantes, el corazón. Lo que hacen es básicamente darle un respiro al corazón, le quitan carga de trabajo, reducen su velocidad, la fuerza con la que bombea y, muy importante, su consumo de oxígeno. Es como decirle, tranquilo, baja el ritmo, relájate. Y esto es absolutamente fundamental en muchísimas enfermedades cardiovasculares.
Y para que nos hagamos una idea de su impacto real, solo hay que mirar este número. 0,63. Esto no es solo una cifra, ¿eh? Significa que el riesgo de morir después de un infarto se reduce en un 37%. Es una auténtica barbaridad y una demostración clarísima del poder de estos bloqueadores. Y llegamos a la última pieza del puzzle, la categoría final, los moduladores. Estos ya no juegan a imitar o a bloquear, no, van directos a la sala de máquinas, a la línea de producción de las catecolaminas. Como decíamos, todo empieza con la tirosina, y a partir de ahí es como una cadena de montaje. Una serie de pasos con enzimas que la convierten primero en dopa, luego en dopamina, después en noradrenalina y finalmente en adrenalina. Pues bien, los moduladores pueden intervenir en cualquiera de estos pasos. Básicamente hay 3 estrategias. La primera, inhibir la fábrica, bloqueando las enzimas que hacen el trabajo. La segunda, impedir el almacenamiento, como hace la reserpina, que evita que los mensajeros se guarden y hace que se estropeen. Y la tercera, inhibir al equipo de limpieza, como los antidepresivos que inhiben la MAO. Si no hay nadie que limpie, hay más mensajeros disponibles durante más tiempo. Y así, de repente, todo cobra sentido. Los fármacos que imitan al sistema nos sirven de descongestionantes. Los que lo bloquean nos salvan el corazón y los que modulan su producción se usan como antidepresivos. Vemos que tocar las teclas de este sistema tiene implicaciones en casi todos los campos de la medicina. ¡Es increíble! Y todo esto nos deja con una última reflexión. La capacidad que tenemos para modular, para subir y bajar el volumen del sistema de alerta más fundamental del cuerpo, nos da un poder terapéutico inmenso, pero también nos obliga a entenderlo a la perfección. La pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar afinando nuestra propia biología?